Hola, sí, hola, sí, hola, sí. Probando. Uno, dos, tres. Hola, sí. Sí. Entra, porque si entra ahí. Hola, sí.
muy buenas noches a todos, a todas. Muy bienvenidos a este lanzamiento del libro. Realmente es un gusto estar con ustedes. Les voy a presentar al compañero que va a hablar primero. Él es Leonardo Gómez. Es abogado por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en didáctica universitaria, magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional de San Martín. Es docente auxiliar en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción y tiene más de 10 años de experiencia profesional y académica en asuntos sobre elecciones, democracia, comunicación y tecnopolítica. Adelante, Leo. Muchas gracias, Marcelo. ¿Está? Hola, hola. Sí. Muy buenas tardes, casi noche, a todos los presentes y las presentes hoy. Qué gusto celebrar esta actividad y este lanzamiento a 49 años de la firma del Tratado de Itaipú, en un escenario bastante complejo a puerta de unas elecciones y donde el foco central de la discusión del movimiento social y popular está en discutir nuestra soberanía nacional y la soberanía de Itaipú, un símbolo de lucha popular, un símbolo de también lo que representa la disputa entre los sectores populares y las élites, cuando en verdad hay intereses entreguistas de por medio. Hoy celebramos el lanzamiento de un nuevo libro de Ricardo Canese y Mercedes Canese. Hago una breve introducción. Ricardo, no hace falta que lo presente y muchos de los que están acá vienen también por lo que conocen de su trabajo y de su labor por más de, ¿cuántos años ya, Ricardo? Más de 50 años. Recuerdo que yo en mi juventud encuentro a Ricardo realmente leyendo textos y editoriales viejos. ¿Quién diría que alguien en los 80 hablaba de autos eléctricos? ¿Quién diría que un estudiante de la Facultad de Ingeniería hacía frente a un régimen asesino y dictatorial de Alfredo Stroessner con una ímpetu y con una inteligencia táctica y técnica de lujo? Imagínense que pasaron los años y estamos acá, viendo obras, viendo capacidad, viendo una técnica al servicio del pueblo. Y eso es lo más admirable. Así que mis congratulaciones también para Ricardo. Hoy nos toca presentar este libro, Soberanía Hidroeléctrica para una patria nueva. Es una revisión patriótica del anexo C en el 2023 para beneficio del pueblo. Y está enmarcado en lo que es la campaña Itaipú 2023, Causa Nacional. Con esto invito a los prologuistas de este libro, al Monseñor Mario Melanio Medina, obispo emérito, presidente del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia CIPAE, a que pase a dar unas palabras. Muy buenas tardes. Ahí dice presentación. Yo le dije al ingeniero que para mí era un honor que me pida para la presentación. Como no soy técnico en las cuestiones eléctricas, yo le dije, mira, yo voy a hacer lo que el pueblo piensa, el pueblo sobre todo campesino, indígena, la gente sin voz, con quienes hablamos y quieren saber qué pasa con Itaipú. Yo voy a hablar de eso, le dije, ya están los libros. Hemos hecho hasta audiencia pública sobre las conclusiones de la Contraloría General de la República. No creo que no haya tenido demasiado impacto, pero hemos hecho todo lo posible para que yo, en nombre de ese pueblo sin voz y que quiere saber qué es lo que pasa con Itaipú, lo que he dicho en el libro un poquito, en algunas palabras, lo voy a resumir acá en lo siguiente. La mayoría del pueblo paraguayo no entiende ni puede opinar sobre las cuestiones
de Itaipú y Yacyretá. Ahora es Itaipú. Pero sobradamente cualquiera entiende que hace 50 años estamos regalando al Brasil muchísima riqueza, gran cantidad de plata. Pero no solo eso, a Brasil le estamos entregando nuestra soberanía territorial, soberanía alimentaria, soberanía nacional. Eso pienso yo y pensamos con los que hablamos, con la gente sencilla. Y esa entrega queremos saber de parte del gobierno, con tantos libros que él ha escrito al ingeniero y otro y otro. Yo tengo toda la colección en ABC, los domingos en ABC sobre la cuestión energética, escrito por gente entendida. Ahí tengo un montón de todo bien guardado ahí, porque me interesa, porque le interesa al pueblo saber lo que pasa. Entonces, esta entrega, este regalo, la inmensa riqueza al Brasil, ante este hecho nos preguntamos. La gente pregunta, y yo me hago eco. Dice, la actitud de nuestros gobiernos sucesivos, pero especialmente el último, el actual, ¿a qué se debe el silencio? ¿A qué se debe tanta falta de presencia, de respuesta? ¿A qué se ve tanta ineptitud de los que tienen que dar respuestas oficiales al pueblo, al Paraguay? Entonces, como mandante en nombre del pueblo paraguayo, yo pido a las autoridades pertinentes que den palabra oficial sobre todo, bueno, creo que sobre aquella, el acta de entrega que se dice que después del 19, creo que no sé si hubo respuesta oficial, pero sobre las conclusiones de la Contraloría General de la República sobre la deuda espuria, no ha habido ninguna respuesta oficial, que yo sepa. Y para eso hemos hecho el Comité de Iglesia y con Itaipú Ñanembaé, Itaipú Cuestión Nacional, Causa Nacional, hemos hecho una audiencia pública en el salón del Congreso multicameral para ver si arrancamos alguna respuesta de los que tienen que responder sobre esta cuestión. Y la pregunta es, ¿por qué hay silencio? En el diario Última Hora hoy leí que uno de los miembros de la comisión encargada de estudiar el anexo C, creo que es Baqueta, el doctor Baqueta, dijo, sobre el anexo C no hubo nada. Entonces lo que trataron, ¿para qué se reunieron? Y preguntamos, los sucesivos gobiernos y este gobierno actual, ¿por qué tantos silencios? ¿Es por miedo? ¿Por incapacidad? ¿Por cobardía? ¿O directamente por alguna, vamos a decir, venta bajo mesa grupo y lomita? Entonces se trata de recuperar el pueblo paraguayo. Como pueblo no sé si va a tener fuerza, pero los encargados tenemos que recuperar nuestra dignidad de patria, la dignidad de patria. Y la gente me dice, y yo le digo en guaraní también, Mopico y me, lamentada valentía de la raza guaraní. Ya pura gente, imagínense, ya pura gente ya es poesía. Esta, Mopico y me, la respuesta de la gente que tiene que dar. Y sabemos que un miembro del ANDE que está presente acá, cuando habló del acta secreta, enseguida fue marginado. Quiere decir que hay un complot intencional, es profeso
de entrega de nuestra riqueza. La ignominiosa traición a la patria. Pico pesante yata. Pesante opata. Opareita, pico. Yo acepté por eso con gusto. Aquella vez le dije al ingeniero, sí, ¿cómo no? Voy a decir lo que yo pienso y lo que la gente piensa conmigo, con nosotros. Del Comité de Iglesia, de la Pastoral Social Nacional, de la Iglesia. Y le dije yo, bueno, yo voy a hablar de eso porque sobre la cuestión técnica ni nada. Bueno. Y entonces, en nombre de nuestro pueblo, yo hoy y siempre pido, imploro, exijo, intimo al actual gobierno que nuestro mandatario como mandante que den alguna respuesta coherente y satisfactoria al pueblo paraguayo. Creo que estos libros, lo que han escrito los entendidos, los artículos de ABC y tantas cosas, tienen que servir ya para que se pueda pedir. Incluso, diríamos, con el tiempo, no sé, habría que acusar seriamente a esta autoridad por esta entrega. Espero que el pueblo paraguayo, el pueblo pensante, ustedes que están acá y otros, y periodistas, y gente que piensa, políticos, y los miembros del Congreso, es decir, los políticos, dice, espero yo con este pueblo paraguayo que haya se comience a tomar en serio esta cuestión de Itaipú. Defienda con firmeza los intereses de la patria. Defienda lo que es del país y que nos corresponde, incluso naturalmente por las cosas naturales. Dios nos dio toda esa gran riqueza. La pérdida de la cara de las 7 caídas. El general suele hablar de eso y mucha otra gente. La pérdida el perjuicio enorme, daño a los indígenas de ambas márgenes del río Paraná. Nunca se trató. Y el perjuicio, el daño enorme ecológico. Muy poco se plantea. Yo creo que es hora de que por lo menos gritemos. Y salir por lo menos con haber gritado y haber dicho lo que sentimos, lo que siente el pueblo paraguayo, impotente, sin voz. Porque ¿a quién le va a hablar? El único que nos respondió, nos hizo la respuesta, y porque se trataba, dice que, porque es más o menos mi amigo, el ingeniero Guamosi, aquella vez respondió a nuestra requisitoria para hacer este encuentro público en la sala del Parlamento. Y dijo que no había deuda, que la deuda ya, o sea que no hay deuda espuria, eso es lo que decía. No hay nada. Y que cuando a la Pastoral Social Nacional le citó Itaipú en su oficina, vinimos los de Pastoral Social Nacional, estuvo Monseñor Gavilán, el secretario ejecutivo, y nos explicó cómo funciona maravillosamente la hidroeléctrica. Bueno, es interesante, yo ya había visto eso varias veces, mostraron. Al fin yo les pregunté a ellos, bueno, ¿y qué pasa con las conclusiones de la Contraloría General de la República de julio del año pasado, antepasado, el año pasado? Y dice, no, eso no existe. Yo le dije, ¿a quién creer? ¿A ustedes o a esas conclusiones? Yo le dije, yo creo en esas conclusiones. Es una instancia seria la Contraloría General de la República. ¿Cómo no voy a creer? Y me dice, no, ellos no vieron bien las cosas, pasaron por encima. Divagaciones
totalmente inconsistente y por supuesto que no vale para nada como argumento. Entonces, hoy con esta presentación de soberanía hidroeléctrica para una patria nueva, de nuevo yo repito lo poco que escribí ahí sobre esta preocupación y esta necesidad de que el pueblo se informe bien y sepamos los responsables de la entrega. Yo decía al final ahí que nuestro no es, y yo puse eso, dice, el Paraguay no merece tener un gobierno que pasará la historia como uno que por ineptitud, yo puse imbecibilidad, no sé si es muy grave, pero la castellano salió y por ineptitud ha traicionado a la patria. Paraguay no se merece eso. Por más de que nuestras autoridades son, no sé, tiene miedo, cobarde, lo que sea. Entonces, esta noche a ustedes les digo esto y que hagamos campaña. Gritemos, hablemos, escribamos para que haya respuesta, pero sobre todo defensa el próximo año del anexo C del Tratado de Itaipú. Muchísimas gracias y muy amable. Agradecemos las palabras del Monseñor Mario Melanio Medina y la tomamos, y la llevamos y la replicamos. Itaipú, causa nacional. Este es el momento de dar voz, de elevar la voz y de defender los intereses patrióticos frente a tantos años de amenazas contra nuestra soberanía nacional. Pasamos a invitar al señor Rubén Penayo Almada. Él es secretario general adjunto de la Sociedad de Comunicadores del Paraguay, doctor en Derecho Público y parte de la campaña Itaipú 2023, Causa Nacional. Él también es prologuista, así que lo invitamos a dar unas breves palabras. Les invitamos a la gente que está al costado, que puedan ir pasando más adelante, de modo a liberar también las entradas y que más gente pueda estar en el salón. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y todas, a los integrantes de la mesa, a las integrantes de la mesa. Yo estaba diciendo allá desde el fondo, ojalá que no me llamen, porque el compromiso de prologar este libro ha sido muy grande. ¿Muy grande en qué sentido? En el sentido de que la causa que se encara acá, la causa que acá se abarca, es un tema trascendental para la historia de nuestro país. Es un tema que nos arrancan las pasiones más fuertes posibles. Y hay un aspecto que yo quiero resaltar acerca de los autores de este libro. Han sido décadas en las cuales los conocedores, entre comillas, han hecho un esfuerzo tremendo por alejar el conocimiento sobre esta causa del conocimiento popular. Que 50 Hz, que 60 Hz. Ahí está el doctor Pedro Sá y varios ingenieros que están acá presentes, ¿verdad? Como les digo, de puro atrevido, ¿verdad? Porque yo no, si bien integré uno de los cursos que ellos hicieron, traté de ser un alumno aplicado ciertamente, pero lo que hicieron fue bajar a tierra esta causa. Quiero decir también que para la Sociedad de Comunicadores del Paraguay ha sido una honra muy, muy grande integrar Itaipú 2023 Causa Nacional. Y hay un aspecto que hemos trabajado con AINCO. Fíjense que hemos presentado al Consejo de Itaipú un pedido de acceso a la información. Nos han respondido que no tenemos derecho a ello, que no somos ciudadanos paraguayos,
que la Constitución está por debajo de ellos. Como un país, como una isla, manejado por condes, duques, príncipes y reyes. Es decir, ese ha sido el esfuerzo durante todas estas décadas. Celebro la presentación de este libro, celebro la presencia de este lugar, pero no celebro a veces el silencio que se da en ocasiones de muchos, quizás por desconfianza. Es decir, hay tantos factores y elementos que siempre confluyen en este tipo de situaciones. Y es una invitación, además de saber que ustedes son comprometidos y comprometidas, a extender este tipo de evangelización, que estamos en el momento justo de apretar el acelerador en función a un trato justo e igualitario con el Brasil. Para no extenderme más, de nuevo felicitar a los integrantes de mesa, a ustedes por estar presentes hoy y darles las gracias por este espacio. Muchas gracias al señor Rubén Penayo por breves palabras. Y nada más quiero mencionarle, tomando las palabras del señor Rubén, un fragmento de un poema de Otto René Castillo, guatemalteco, que decía: intelectuales apolíticos de mi dulce país, no podréis responder nada, os devorará un buitre de silencio las entrañas, os roerá el alma vuestra propia miseria y callaréis avergonzado de vosotros. Necesitamos intelectuales comprometidos con el pueblo. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Este lanzamiento representa esa voz del pueblo, también cruzada con el conocimiento y la ciencia. Mencionamos y agradecemos al señor Victorio Auxilia. Él también acompañó el prólogo de este libro. Es exsecretario general de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, profesor e investigador de energía de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Hoy no nos puede acompañar, pero queremos también hacerle un reconocimiento por ese aporte. También queremos mencionar y agradecer la nota del Grupo de Incumbencias Notariales Manduará, en la persona de la notaria pública María Gloria Ruiz Matiauda, por su afectuosa nota de felicitación por el lanzamiento del libro. Así que muchas gracias también a la señora María Gloria. Pasamos a una nueva etapa de este evento y invitamos a dar unas palabras al señor Luis María Fleitas en representación del señor Efraín Alegre, y también les agradecemos a todos y todas quienes están llegando que por favor puedan pasar más adelante, que todavía hay lugar en los pasillos. Bueno, agradezco esta circunstancia que me permite estar hoy acá. El señor Efraín Alegre está en Buenos Aires por una cuestión de salud de su señora y fue todo sobre última hora, me llamó y me dice: anda, por favor, te pido que me representes porque el PLRA tiene que estar ahí y nadie mejor en nuestro partido que vos, que sos amigo y compañero de lucha de Ricardo y Mercedes, y que ya conoce todo de memoria nuestros proyectos de lo que estamos haciendo hace años. Y bueno, entonces lo único que tengo que hacer es, en este momento, acudir un poquito a la memoria histórica y voy a tratar de ser breve. ¿Desde dónde estamos pensando juntos en todo lo que en este libro se presenta? Y bueno, desde la campaña acá del presidente Lugo, cuando nos propusimos trabajar sobre una columna vertebral de lo que fue la campaña del presidente Lugo, estuvimos juntos ahí con Ricardo y mucha gente y desnudamos el entreguismo y la claudicación en Itaipú y en Yacyretá, y eso creo que fue un rédito importante. Entonces, eso es antes del 2008. Luego fuimos trabajando ya como gobierno y trabajamos intensamente porque era difícil el trabajo
teníamos enemigos internos dentro del propio gobierno. Yo les digo, les confieso que dentro de mi partido había gente que estiraba a otra parte. Y fue duro. Hay anécdotas así, por ejemplo, que un canciller de la República le tenga que dirigir 7 notas a un director de Itaipú pidiéndole documentos para revisar la deuda, que ahí está Germán Escauriza que puede atestiguar esto. Y no se le enviaba, hasta que un día decide un director enviarle una camionada llena, pudiendo enviar en un pendrive los datos que necesitábamos para sentarnos en la mesa y negociar con los brasileños. En aquel entonces nuestros reclamos eran 6. Esto está bien presentado en el libro, los 6 puntos: precio justo, libre disponibilidad, transparencia, obras inconclusas y etcétera. Y seguimos trabajando en una comisión de entes binacionales y siempre éramos los mismos. Creo que acá está un malherido de aquel esquema porque él se quiso plantar como patriota y un liberal pide su cabeza y le sacan del viceministerio de Minas y Energía, el señor Carlos Bunner, que está presente. Él también es compañero de lucha, fue viceministro. Entonces, el Partido Liberal estuvo acompañando en pocas personas el acuerdo Lugo-Lula. Y yo fui uno de ellos. Y nos costó llegar a eso. 25 puntos a favor de la República del Paraguay, que logramos algunos. Pero cuando se nos fue el gobierno, se encarpetó hasta hoy. Hasta hoy. ¿Qué es lo que se logró del acuerdo Lugo? Ustedes saben, la línea de 500, la separación de la energía de 50 Hz de la 60, que antes de las máquinas iban directo al Brasil sin pasar por un disyuntor y una seccionadora, iba directo al Brasil. Nuestra soberanía ya ni existía. Y eso acá con el gobierno del presidente Lugo logramos. Y muchas otras cosas más. Y entre ellas, me emociono al recordar esto. Ojalá no me quiebre. Era el Mundial del 2010 Sudáfrica y veo toda la imagen del presidente Lugo en el Chaco Central inaugurando energía solar para 10 comunidades indígenas. En los centros comunitarios indígenas Nivaclé, en Shet, haciendo escuela a la noche con ventiladores en los puestos de salud, heladeras padronizadas por la Organización Mundial de la Salud para guardar vacunas, todo con energía solar y banco de baterías. 10 comunidades indígenas. ¿Sabe cuánto costó eso? Financió Itaipú gracias a otro gran director que ya no está presente, Gustavo Codas, el mejor director de la Itaipú, y lo digo con toda honestidad. $400,000 que se hizo por vías administrativas con el INTN. 10 comunidades indígenas recibiendo aulas a la noche. ¿Saben qué, señores? Hasta hoy funcionan de día, cuando hay sol, funcionan sus ventiladores de techo. Las baterías murieron porque era de duración de 7 años. Jamás los que vinieron después de este gobierno continuaron eso. Y eso se llama autarquía, independencia energética, y se llama desarrollo. Por lo menos lo básico, escolaridad a la noche. ¿Saben cuánto iba a costar, según un capo, el doctor Félix Casamatsu, ponerle energía solar a todas las comunidades aisladas del Chaco? $6 millones. Esa es la coima de algunos corruptos. $6 millones íbamos a tener energía. Después, en la Alianza 2013 estuvimos juntos haciendo un proyecto energético conjunto, y me refiero solo a la energía. Después viene otra campaña que hicimos con algunos colorados y López Perito, que era de izquierda también, que nos acompañó, y Itaipú Hagamos Patria. Después, pero siempre con el mismo pensamiento. Porque nosotros mismos, ahí está el general Pozo,
que nos honra con su presencia. Él estuvo en esa campaña, 7 departamentos recorrimos, porque nos honraron gente de otro partido y López Perito, no sé qué confianza nos tuvieron. Ahí está Germán Escabriza, que estuvo también como disertante, pero siempre hablando el mismo idioma. Soberanía energética, precio justo, transparencia, paridad en la administración. Después vino Itaipú Ñandembaé. Ahí sí que recorrimos 16 departamentos con Efraín. Energía barata para el pueblo. Después viene Alianza Ganar en el 2018. Ahí sí que ya hicimos un programa de gobierno, ya incluía agricultura familiar campesina, educación, muchos otros ejes. Y después, siempre, tal vez en forma simultánea o haciendo otros grupos de trabajo, Itaipú Causa Nacional. Este libro, que es lo que hoy nos une, tiene todas esas luchas. Y van a ver que hablamos todos el mismo idioma. Este libro, señores, es una obra de arte. No es una obra literaria ni técnica nomás. Porque está el sentir de todo el pueblo excluido de esta república. Acá está la energía para todos. Acá está la energía barata para el pueblo. Acá está energía para el desarrollo. Cómo mejorar la renta nacional. Y no voy a adentrarme porque para eso están los autores que van a hablar del libro. Pero ustedes no van a poder desprenderse hasta leer todo el libro cuando lo inicien. ¿Y en qué coincidimos? Ya acá voy a hacer un poquito ya de futurismo. Hace un año atrás yo me operé de la cadera y estaba andando con muletas. No podía manejar todavía, o sea, ya me esforcé y me fui a la casa de Ricardo. Y él se va a recordar bien de este día. Le dije, Ricardo, tenemos que trabajar ya para la concertación y unirnos toda la oposición sin que sobre nadie, sin que nadie falte. Y en una hoja A4, recuerdo que hicimos un marco así y dijimos, 3 casillas nomás tenemos que poner acá. El pacto social, el pacto político y la reforma del Estado. Jaupeña ñomotizo otra cuando estemos ya de acuerdo en estos 3. Y eso ocurrió con la concertación. Eso ocurrió ahora. Y una vez más estamos juntos en el tema energético, ahora más que nunca. Ahora ya estamos trabajando en una mesa técnica, está Rubén ahí en la mesa técnica, que ya estamos poniéndonos de acuerdo lo que los continuistas llaman la bolsa de gato. La bolsa de gato ya se puso de acuerdo hace rato y ya tenemos un plan para 20 años, incluyendo la alternancia. Nadie entra acá para quedarse 20 años, sino para que se alternen las fuerzas políticas del Paraguay y llegar dentro de... Porque decirle al pueblo que en 5 años vamos a solucionar todos los problemas de 70 heredados es mentirle. Entonces necesitamos más tiempo, con alternancia incluida. Y para eso necesitamos las reformas estructurales profundas. Necesitamos el balotaje. Necesitamos... tal vez no en este periodo de los 5 años, sino dentro de 10 años la reforma constitucional. Necesitamos la integración energética, está en este libro también, casi me olvido. Y la integración energética es un sueño que ya teníamos hace 15, 20 años atrás, porque eso es renta energética también. Y bueno, estamos de acuerdo en energía barata para el Paraguay, aumentar la renta energética, integración energética, mejor infraestructura para uso interno, industrialización razonable para generar miles de empleos. No como Río Tinto Alcán, que iba a generar una centena nomás y iba a llevar mucha energía. Por ejemplo, la sustitución de energía eléctrica por petróleo, un simple trueque. Con el Brasil tiene el presal, una de las mayores reservas petrolíferas del mundo, y nosotros le regalamos energía eléctrica renovable e importamos de ellos probablemente el petróleo más caro, el emblema más caro que pagamos en combustible es del Brasil. Entonces, esa asimetría. Y por supuesto, una vez más, nosotros ya como partido hicimos una denuncia formal en la Fiscalía de Delitos Económicos sobre la deuda espúrea. La deuda espúrea son
4 o 5 contralores y de la República que dijeron que es ilegal y estamos de acuerdo. Entonces, solamente quiero dedicarle unas breves palabras de la conclusión de un libro de mi fechoría que se llama Heridas del Labrador, publicado en el 2005. Dice así: la idea de influenciar sobre una sociedad buscando un cambio, especialmente sobre el segmento joven, es la visión de casi todos los escritores. Es el viejo deseo de llegar a una patria soñada a través de las ideas y no de la fuerza. Es el anhelo más grande que nace del corazón de los hombres libres. Es, en fin, el hijo que todos queremos, pero que solo algunos padres lo conciben y muy pocas madres dan a luz. Cuando un libro nace, nace una esperanza, por lo menos en el corazón del autor. No obstante, aunque la pluma siempre venció a la espada, debemos estar alertas, pues existe la eutanasia literaria, los incendiarios de bibliotecas, las persecuciones a las ideas, a la cultura y los crímenes al pensamiento y la libertad de expresión. Por último, recuerdo a todos los que accederán a estas páginas que el temor a Dios es el principio de toda sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia, y que no hay sabiduría ni consejo contra Dios. Este es de mi fechoría y ustedes pueden también acceder. Pero esto es una obra de arte. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Luis María Fleitas. Él es ingeniero agrónomo, electricista, docente universitario, máster y magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional del Instituto de Altos Estudios Estratégicos y en Desarrollo por la UNA. Ex asesor de la Dirección General Paraguaya de Itaipú y actualmente jubilado. Así que muchísimas gracias por sus palabras. Y pasamos a los siguientes presentadores. Esta vez toca presentar probablemente a una de las personas más simbólicas de lo que fue la disputa por la soberanía hidroeléctrica en el Paraguay. Y la soberanía del Paraguay en sí. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que un pueblo movilizado en las urnas elija este es el momento de una transición? Esta transición no es vacía, esta transición viene con ideas, viene con consignas y viene a ponerle los puntos al Brasil sobre lo que es nuestra soberanía. Invitamos a dar unas palabras al presidente Fernando Lugo Méndez, obispo católico en estado laical y sociólogo paraguayo. Fue el 48 presidente de la República del Paraguay, actualmente senador de la Nación y encabeza la lista del Senado por la Alianza Ñemonguetá Frente Guazú. Adelante, presidente. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, a todas. Realmente me siento indigno de estar aquí porque viendo en este auditorio a gente muy capacitada, muy consciente, muy entendida en el tema. Siempre le suelo decir a Ricardo, yo apenas metro, kilo, litro, lo que manejo. Y cuando veo que megabyte y compañía, es muy difícil todo eso. Gracias por su presencia. Yo creo que este panorama que uno ve desde aquí, uno ve realmente la reserva moral de nuestro país. Aquí está. Compañeros, compañeras, de hace 50 años que hemos estado juntos y seguimos, y seguiremos, y seguiremos. Yo creo que sí. Preparé una hojita que no sé si voy a decirlo esta gacha. Algunos están ausentes. Algunos ya no están. ¿Cómo me hubiera gustado que Tomás Palau esté aquí? ¿No? Le había pedido a ella la entrada, que había hecho la preparación en el 2006 del libro que decía La recuperación de la soberanía hidroeléctrica del Paraguay. Y hoy, soberanía para una patria nueva. No quiere decir que ya hemos recuperado la soberanía. Es un proceso doloroso, un proceso
que se va en diferentes estadios. Hoy, como en ese 2006, también me invitaron a presentar este libro. No es fácil presentar un libro de Ricardo y de Mercedes. Porque el que presenta tiene que haberlo leído y entendido y motivar a que la gente lo pueda pues, leer y entender. Pero la espina dorsal, el eje conductor, el filósofo decía, el motor inmóvil que genera todo esto, yo creo que lo entendemos todos. Que Itaipú, su soberanía, es una conquista que lo hacemos día a día en los diferentes campos de batalla. En los diferentes campos de batalla. Estaba pensando recién acá, cómo me hubiera gustado tenerlo en el Senado a Pedro, a Ricardo. La gran mayoría tocamos de oído ahí. Y este es un tema fundamental para nuestro país. En el 2006, cuando presentábamos este libro y su prólogo escribía justamente Tomás Palau, que decía, impecable, no caben contraargumentaciones. Ricardo Canesi y los que adherimos a estos planteamientos tenemos en mente el interés nacional. Se trata del futuro de nuestro país, el que está en juego en los próximos años y décadas que estarán cargadas de turbulencias. El profeta Tomás Palau. Si no hay turbulencia en el país, ¿no? Cargadas de desafíos. Yo creo que hay muchos eventos, ¿no? Yo no sé cómo se siente Pedro esa tormenta que generó él. De decir no a algo. Y que tuvo su precio. Me encantaría tenerte en el Senado, Pedro. Ahí también se da una batalla muy fuerte. Ven ustedes la batalla que se está dando en diputados. No es menos lo que se da en el Senado. Lo que se da en el Senado. El del 2006 eran entonces la lucha del pueblo, de la ciudadanía, de los intelectuales comprometidos por esta causa justa. Pero se puede hacer diferente. Y no solo el libro fue una contribución a instalar el debate sobre Itaipú. Y este Itaipú tiene tantas, yo no sé quién puede hacer una comprensión real, global, estructural de lo que es, de sus inicios, de aquel acta de Foz de Iguazú, como dice Ricardo. Y siempre cuento una anécdota. Corría el 2007, ya habíamos presentado este libro y voy a una radio comunitaria de Tabaí, allá al fondo de casa, y veo un cartelito, Soberanía Hidroeléctrica Itaipú Ñanembae. Para que allí yo pueda ver eso. Realmente fue lo que carcomió mi mente todos los días. Y todas las llamadas que he tenido con Amorín, con Lula, de generar ese encuentro en diferentes niveles. Y yo creo, Esperanza estará de acuerdo conmigo, asumimos el gobierno agosto de 2008, septiembre viene la crisis financiera mundial y en diciembre regalábamos en Navidad
la salud gratuita de la ciudadanía. Y antes de un año, allá por julio, hace unos días, antes de ayer, que cumplió años de aquel acuerdo Lugo-Lula. De los 30 puntos, más o menos, la cuestión energética era más de la mitad, por la importancia que tiene para los paraguayos. Para los paraguayos. La soberanía no es un tema marginal, ni en Itaipú, ni en la política, ni en la economía, y menos en lo cultural. Tenemos, y como algunos dicen, entrar a refundar la República y como esta segunda y definitiva independencia en donde esté cargada de soberanía nuestra patria. Y soberanía no es otra cosa que la garantía que podamos decirlo para los jóvenes y para los niños. Yo no entiendo de otra manera. Cuando me hablan de soberanía y de buen vivir, no pienso en nosotros que ya peinamos cana y que quizás nos quedan algunos añitos más. Pienso en esta juventud, en esta niñez que tiene que tener la certeza de que van a crecer en un país soberano, libre, que no se arrodilla delante de nadie, sino que con la mente en alta pueda decir y estar orgulloso de ser paraguayo. Itaipú es una causa nacional, pero es un motivo sobre todo. Es un motivo para repensar el país. Muchas veces pensé en la energía, en la teología, monseñor sabe bien, ¿no? Cuando las herramientas filosóficas, especialmente los griegos, como Sócrates decía que Dios, el primer motor inmóvil, ya se hablaba de energía. Y la energía como arma de doble fila, motivo de desarrollo y de bienestar y motivo de guerra, como ahora. Motivo de conflicto. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener un combustible al precio que tenemos ahora? Hubiéramos soñado, y muchos soñamos todavía, en tener esta soberanía que lo que genera Itaipú, Yacyretá, Acaraí y otros que fuimos soñando, más pequeños sueños que tuvimos, ¿no? Y no se fueron dando. Estimados amigos, yo no sé cuántos comprarán este libro con la firma de Ricardo y de Mercedes. Yo no sé cuántos los leerá. Pero lo que quiero y deseo en esta presentación es que tomemos esto como causa nacional. Muchos tomarán como causa nacional incluso sin leer este libro. Pero creo que estamos aquí. Yo no creía que en la presentación de un libro estuve en mucha presentación de muchos libros. Pero este auditorio, verles a ustedes aquí, a gente tan comprometida, gente tan luchadora, gente tan honesta, gente que no va a retroceder, gente que hace no 12, 50 años, coherentemente manteniendo, ¿cómo no creer en un país diferente? A veces caemos en la desgana, que no cambia nada, que todo es igual y peor. Yo creo que esta sala, por lo menos a mí me da la ilusión, la fortaleza de que se puede. Lo último, yo no sé por qué Ricardo eligió a 3 políticos para presentar su libro, si es un libro técnico. Y yo creo que ahí puso la cuña él.
Tenía que estar Efraín, Esperanza y a mí. Sin duda, gratitud para los que nos precedieron y escribieron el prólogo de este hermoso libro. Pero hoy no podemos separar ni la energía, ni el desarrollo de la política. Y queremos reivindicar también, por eso esta invitación es en broma y en serio, Pedro, Queremos, y a los otros compañeros aquí, queremos reivindicar esta política que busca el bienestar de la gran mayoría del pueblo paraguayo. Soberanía hidroeléctrica para una patria nueva, no para repetir los errores que hemos cometido, que fueron muchos también, pero sí para pensar y generar esa patria soñada de Carlos Miguel Jiménez, esa patria soñada por nuestros próceres, esa patria soñada por tanta gente que durante la dictadura dejaron sus huesos en la geografía nacional. ¿Cuántos? 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 Tenemos que hacer honor a ellos. Y haciendo honor a ellos, y con esto termino, no tenemos derecho a descansar ni tener vacaciones. Antes de ayer, en la mesa directiva del Senado, a iniciativa de Eusebio Ramón Ayala, convocamos al presidente Lande y al canciller para que nos hable de los puntos de esta negociación del anexo C, revisión patriótica del anexo C en el 2023 para el beneficio del pueblo, como subtítulo del libro. Y la síntesis mejor de lo que fue eso, nos decía Eusebio al salir de la reunión, lastimosamente el gobierno paraguayo no tiene una hoja de ruta en esta negociación. Pero los que tenemos medianamente clara que tenemos que hacer, creo que tenemos que hacer más ruido. Creo que tenemos que hacer más ruido. Creemos que las negociaciones en beneficio de Paraguay del anexo C no tienen que perderse en las diatribas politiqueras de una clase que está perdida en el tiempo y en el espacio aquí en Paraguay. Lo que entendemos que este anexo C, todo, absolutamente todo debe ir en beneficio de ese gran pueblo. ¿Cómo se puede entender con estas hidroeléctricas que pueblos originarios hoy no cuenten todavía con energía eléctrica? Nos duele a quienes somos sensibles al dolor de la ciudadanía. Pero finalmente, gracias Ricardo, gracias Mercedes, cada libro de estos caneses nos cuestiona sobre todo. Nos cuestiona, a mí me cuestiona profundamente. Y a todos nosotros hemos hecho mucho, pero quizás no todavía lo suficiente. Seguiremos. A Ricardo y a Mercedes, y sobre todo a ustedes, a todos, muchísimas gracias y adelante. Agradecidos con las palabras del actual senador y presidente Fernando Lugo Méndez, tomo tres cositas: pacto social, pacto político y reforma integral del Estado. Cuando hablamos de esto, ¿qué necesitamos? Energía. Energía vital, energía soberana, energía para las grandes causas de los sectores subalternos y marginados de la historia paraguaya. Es por eso que también hoy invitamos como presentadora a una compañera que con energía permitió la salud gratuita en Paraguay. Presentamos a la doctora Esperanza Martínez,
doctora en medicina, especialista en salud pública, con distinción en la Universidad de Lovaina y especialista en políticas de recursos humanos en salud. Ministra de Salud durante el gobierno del presidente Fernando Lugo e implementó la salud gratuita. Actualmente senadora y precandidata a la presidencia de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Muy buenas noches para todas, para todos. También mi agradecimiento, en primer lugar, a ustedes por su presencia y a Mercedes y Ricardo por el honor de poder ser parte de la presentación de este libro que hoy vamos a compartir con ustedes, porque ya lo señalaron varios de los que me antecedieron, de que en realidad yo no tengo las competencias técnicas ni la experiencia en el campo de la energía para ser la presentadora de un libro que habla de uno de los temas más estratégicos del desarrollo político, económico y social del Paraguay, que es un tema instalado hace 50 años en nuestro país y desde su instalación ha sido motivo del debate político, ha sido motivo de luchas ciudadanas, estudiantiles, desde las calles, desde el ámbito técnico, desde el ámbito académico, porque Itaipú revolucionó la vida del Paraguay. Algunas cosas han sido favorables y otras han sido la respuesta de gestores públicos que tuvo el Paraguay, donde se entregó la soberanía, los derechos y sobre todo las oportunidades de generaciones de paraguayos y paraguayas que hoy siguen en un modelo de desigualdad, de pobreza y de injusticia social, a pesar de tener un valor estratégico económico que se llama Itaipú, se llama Yacyretá, se llama Acaraú, un valor estratégico para el desarrollo en todos los tiempos. La energía mueve el mundo. La energía es un valor que todos los países lo colocan como un bien público y lo administran desde los estados. Por eso los que nos defendemos o nos definimos como defensores de lo público, los que pensamos en los 7 millones de paraguayos y paraguayas, siempre defendimos la autarquía de la ANDE, el derecho a que sea un bien público y no privado, y que el Paraguay, los paraguayos y paraguayas patrióticos y patrióticas lo defendamos hasta la muerte si es necesario, porque estamos defendiendo ese valor de cambio, ese valor de presente y de futuro en el Paraguay. Yo quiero decir sobre este libro que uno de los méritos más importantes de Ricardo y de Mercedes es esa capacidad que tienen ambos de convertir algo tan complejo como hablar de las hidroeléctricas, y acá hay gente extraordinariamente capaz sobre el tema, y convertirlo en un documento didáctico capaz de ser comprendido por estudiantes, por ciudadanos y ciudadanas que miran la Itaipú como una oportunidad de cambio para el Paraguay, pero que conocen poco de toda esa estructura, de todos esos elementos técnicos que finalmente son debatidos en su momento cuando se enfrentan estos grupos nacionales en nuestros encuentros de negociación internacional, como se ha dado históricamente en la presentación de los anexos y en otros momentos en que se ha debatido y se ha tenido que colocar el tema de la soberanía como uno de los elementos estratégicos de la negociación. Pero detrás hay algo muy complejo que cuando ustedes leen este libro, cuando ven los 7, 8, 10 puntos que van a ser los elementos claves que van a ser negociados en el 2023 para defender la soberanía, hasta una médica
salubrista lo entiende a cabalidad y lo comprende y se convierte en un elemento de concienciación política y social extraordinaria. Por lo tanto, uno de los méritos que tienen ambos es de colocar algo complejo y difícil en lenguaje sencillo, amigable y sobre todo capaz de transmitir esa potencia, ese elemento de lucha que necesitamos cuando vamos a plantear la lucha por la soberanía de Itaipú. El segundo elemento es ¿por qué estoy yo aquí? Y lo decía el presidente Lugo, ¿por qué estamos tres políticos? Tenía que haber estado Efraín, Esperanza, Fernando Lugo. La presencia de Fernando es muy clara. De los 50 años de negociación de Itaipú, le tocó al gobierno de Fernando Lugo 48 meses, que algunos decimos que fue una primavera política para el Paraguay. Y en esos 48 meses, aquellos que representaron al gobierno paraguayo, creo que lograron avances sustanciales en favor de la soberanía paraguaya que más de 50 años de gobiernos anteriores, en donde muchas veces han tenido la oportunidad de hacer lo que se hizo en el acuerdo Lula-Lugo y no lo han hecho, porque han sido negociadores con las manos atadas, negociadores con intereses económicos privados de sectores y nunca la bandera paraguaya y los intereses paraguayos ha sido el estandarte más importante de esas negociaciones. Y Esperanza y Efraín creo que fueron convocados aquí porque hay una concertación que en el 2023 quiere ser gobierno en el Paraguay. Y porque nosotros que venimos aquí con ustedes a decirles que queremos ser los que en este próximo gobierno llevemos las banderas de cambio y de transformación en el Paraguay, tenemos un compromiso político de decir cuál va a ser nuestro compromiso con Itaipú, cuáles van a ser las banderas, cuáles van a ser esos acuerdos que vamos a firmar los cerca de 35 partidos políticos y movimientos que hoy somos la Concertación Nacional y que estamos, a pesar de nuestras diferencias y desacuerdos, construyendo un gran acuerdo y una hoja de ruta capaz de incidir desde el 2023 en grandes transformaciones para el Paraguay y que esas grandes transformaciones tienen que ser para gobernar, conseguir los resultados y sobre todo, como yo lo repito reiteradamente, producir transformaciones que cambien la vida de la gente. ¿Y en qué va a cambiar Itaipú la vida de la gente? No solamente porque tendremos más energía barata, no porque vamos a poner gente honesta que pueda a partir de ahora hacer una gestión que sea transparente y que rinda cuentas a la ciudadanía. No solamente tenemos el compromiso de que esta negociación nos permita ser respetados soberanamente como paraguayos y paraguayas y nos entreguen ese 50% que es nuestro y nos permitan tener una renta pública usando esos recursos que van a ser vendidos a precios de mercado para poder tener ingresos genuinos y soberanos que nos permitan enfrentar los problemas sociales de la desigualdad y la pobreza. También tenemos un compromiso con el cambio climático. También tenemos un compromiso con el cambio de la matriz energética en el Paraguay. Una matriz energética que le diga a la gente que vamos a ser un país verde, un país que va a seguir ese camino de contribución al camino que están haciendo varios países en el mundo para que este planeta sea recuperado y dejemos de agredir y dejemos de ser los que usamos
energía fósil cuando tenemos 3 hidroeléctricas y tenemos todo el potencial en el Paraguay para hacer una transformación de la energía eléctrica a la energía solar y tener transporte público de calidad y tener transporte eléctrico y tener industrialización en el Paraguay que genere empleo. Ese es el compromiso. No solamente llegar a un acuerdo en la mesa con el presidente Lula, que estoy segura va a ser el siguiente presidente de la República Federativa del Brasil, sino que la delegación paraguaya lleve estas banderas de cambio y de transformaciones y esa sea nuestra hoja de ruta en este proceso que vamos a iniciar en el 2023. No solamente queremos recuperar a Itaipú con su soberanía, con la energía eléctrica y con el potencial que tiene, sino tenemos que pensar realmente que este Paraguay va a ser diferente, que van a haber cambios estructurales en la matriz energética y la matriz energética es la que nos va a hacer salir de la pobreza, del desarrollo y de la desigualdad social, porque vamos a poder invertir en el Paraguay. Claro que todo el mundo le recuerda al presidente Lugo porque hemos puesto el Tecoponá, porque está la tercera edad, porque hicimos una serie de medidas donde por subsidio sacamos del hambre, sacamos de la necesidad a la gente. Pero lo que la gente necesita es trabajo digno, trabajo capaz de poder llevar a sus hogares y que ese trabajo sea el que produzca las transformaciones. Por eso que este libro es extraordinario. Por eso que este libro es demasiado importante en este tiempo, en este momento, porque este libro es una bandera de alfabetización social para que la gente comprenda que la defensa de Itaipú no lo van a hacer solamente 10, 20, 30 técnicos con el presidente, con el canciller, con el presidente de la ANDE. Esto lo vamos a hacer todos los paraguayos y paraguayas en la calle, el día que se trate, como sucedió cuando Fernando Lugo también quería negociar. Y logramos que los trabajadores de Itaipú, tanto de Brasil como Argentina, de manera solidaria, como grupos de trabajadores, incidieran para que los cambios que se estaban logrando en términos diplomáticos terminaran siendo realmente hechos políticos. Y costó mucho que el Senado del Brasil, y agradecemos a muchos compañeros del Partido de los Trabajadores, que fueron los que defendieron esta causa paraguaya, recordando también esa histórica deuda que tienen con nosotros a partir de la guerra de la Triple Alianza. Por lo tanto, Ricardo y Mercedes, este trabajo es un trabajo de valor estratégico para este tiempo. Y les quiero decir que en la lectura no voy a hacer un resumen de los hechos trascendentales, pero sí tiene parte de la historia. Y yo soy una defensora de la memoria, porque este es un país desmemoriado. Este país pierde fácilmente la memoria. Y aquí ustedes van a ver desde los inicios, allá de la década del 70, comenzando la década del 80, desde el momento en que se dio la ocupación militar brasileña en el Salto del Guairá hasta el acuerdo Lugo-Lula, lo tienen en este libro. Y recuerden que la memoria nos permite entender el presente y sobre todo no repetir en el futuro aquello que ha golpeado la democracia, la libertad, la justicia social en el Paraguay. Y finalmente, decirles que si fui convocada aquí, porque tengo que poner con ustedes nuestro compromiso político de cambios en el 2023, les quiero decir que esos compromisos, como ya lo señalaron mis compañeros también, desde el Frente Guazú, desde el Ñemonguetá, desde la concertación, venimos planteando claramente una renegociación con hombres y mujeres que sean transparentes y patrióticos. Vamos a hacer la reconversión energética en el Paraguay. Vamos a hacer un gran avance hacia la presentación de proyectos que
que cambien la matriz energética y elementos estratégicos del desarrollo en el Paraguay, como son claramente el transporte público eléctrico, que garantice no solamente la calidad del transporte como bien público de los paraguayos y paraguayas, sino que también combata la accidentabilidad, hablando de salud pública, combata también la contaminación ambiental a través del uso de la energía fósil, que sigue siendo en el Paraguay un negocio de unos cuantos, y por lo tanto pensar en el recambio y en la reconversión energética se convierte cada día más en una disputa económica más que en una disputa patriótica hacia el modelo de desarrollo que tenemos. Y quiero decirles también, para finalizar, que hay deudas sociales que no fueron honradas en su momento. Hay una deuda que tiene que ser saldada. Hay un reconocimiento de la Contraloría de deudas que no debemos pagar. Hay una necesidad de invertir en nuestra empresa pública, la ANDE, de darle autarquía y recursos para que desarrolle internamente en el Paraguay toda la infraestructura que necesitamos para que podamos aprovechar nuestra energía eléctrica y sobre todo el uso de nuestra renta eléctrica para salir de la pobreza y la desigualdad. Y quiero terminar tomando de las palabras del Monseñor en su prólogo, lo que él decía como una de las posiciones de la reunión de obispos, que decía que es Itaipú para los paraguayos y representa en primer lugar un desafío humano, un desafío energético, un ejercicio político, diplomático, el cambio económico de la matriz, la defensa del medio ambiente y sobre todo un Paraguay que pueda pensar en los 7 millones de paraguayos y paraguayas con una posibilidad de justicia social a través del uso transparente, soberano y patriótico de algo que es nuestro, que es de todos nosotros, y que solamente una lucha pública, política, en las calles, en las universidades, en los colegios, en las comunidades, en los asentamientos, en los barrios, junto a este equipo técnico que tiene que defender nuestra soberanía en el 2023, va a conseguir los resultados que tanto ansiamos. Necesitamos que este debate no solamente se dé en el Paraguay, sino se dé en la región, y que dentro de esta mirada de una apertura a una mirada regional, la agenda Itaipú sea una agenda del Mercosur y consigamos con nuestros vecinos y también de alguna manera adversarios en la lucha por la defensa de nuestra soberanía, lograr los resultados que necesitamos para un Paraguay, para el nuevo Paraguay que todos soñamos y que vamos a pelear para que en el 2023 comience un poderoso proceso de cambio y transformaciones que, como ya dijeron, lleva 15, 20 años por delante. Vamos a llegar, vamos a gobernar y vamos a cambiar el Paraguay. Es nuestro compromiso. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Esperanza Martínez. Agradecemos al público presente que sigue llegando. Bueno, ahora pasamos a la etapa más importante. Probablemente vamos a tener, invito acá al ingeniero Ricardo Canese, uno de los autores de este maravilloso libro. Él es ingeniero industrial y docente
por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Estuvo exiliado en la dictadura de Stroessner por su posición crítica a los términos del Tratado de Itaipú. Fue concejal municipal de Asunción en el primer periodo democrático, viceministro de Minas y Energía, asesor de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, coordinador de las negociaciones con Itaipú durante el gobierno de Fernando Lugo y es actualmente parlamentario del Mercosur. Publicó más de 40 libros sobre el sector eléctrico y la sociedad. Adelante, Ricardo. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Quiero agradecer en primer lugar a quienes han presentado también este libro que realizamos con Mercedes, a la doctora Esperanza Martínez, a Fernando Lugo, a Luis María Fleitas, que lo hizo en nombre de Efraín Alegre, también a quienes han prologado este libro, a Monseñor Mario Melanio Medina, a Victoria Auxilia y a Rubén Penalla. En segundo lugar, quiero agradecer a mi familia que me ha soportado ya tantas cosas, ¿no es cierto? Desde el trabajo al exilio, así que un homenaje a mi familia que está aquí. Quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, porque su presencia nos fortalece y nos permite mirar el futuro con una perspectiva cierta de cambio, como todos queremos. El Paraguay enfrenta, como nunca antes, un desafío para salir de la dependencia, para recuperar definitivamente su soberanía hidroeléctrica, lo que hoy es posible gracias a la lucha y al esfuerzo de todo un pueblo por más de medio siglo. Tengo la convicción que es posible alcanzar la soberanía y este libro quiere ser, en tal sentido, una modesta contribución para el debate, para encontrar así una propuesta compartida por toda la ciudadanía que nos lleve a esa meta. Este libro, es bueno señalar antes que nada, es el fruto de largos años de estudio, análisis, debates, campañas en favor de la soberanía con toda la ciudadanía. Nada podríamos haber hecho Mercedes y yo si no estábamos interactuando con la ciudadanía, con el pueblo. Quiero para no ir tan lejos, ¿no es cierto?, recordar que estuvimos aquí hace 4 años lanzando, ya los anteriores, presidente Fernando Lugo se recordó el libro del 2006, para la recuperación de la soberanía hidroeléctrica. Pudimos avanzar durante el gobierno de Fernando Lugo, pero hace 4 años presentamos aquí también un libro que nos dio pie para iniciar toda esta campaña que llamamos Itaipú 2023, Causa Nacional. La historia, y tenemos que recordarla, es muy importante, pero tenemos que estar luchando también en el presente. Gracias a ese último libro, ¿no es cierto?, 2019, a los cursos informativos, formativos, se formó una masa crítica y hace 2 años, en febrero de 2020, conformamos la campaña Itaipú 2023, Causa Nacional. Como campañas hemos ido a presentar nuestras denuncias, nuestras propuestas. Hemos ido a movilizarnos frente a la Embajada de Brasil, frente a Itaipú, y donde hemos hecho llegar los reclamos que entendemos no son solamente nuestros, sino de todo el pueblo paraguayo.
Este libro entonces es un poco fruto de toda esa lucha por la soberanía, donde busca no solamente, claro, reflejar esa lucha, sino busca dar elementos concretos que nos permitan trascender aún más. ¿De qué se trata entonces este libro que hoy presentamos? ¿De qué se trata? Analizamos en primer lugar cuál es la situación energética mundial y regional. Ustedes allí lo van a ver, en especial la situación de los sistemas eléctricos ante el panorama cada vez más desafiante de la escasez de energías baratas, del cambio climático y de los impactos socioambientales cada vez más preocupantes. Analizamos igualmente cuál es la situación del Tratado de Itaipú, pues este libro busca ser la base para la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú en el 2023. El elemento de debate, de discusión al menos, de manera a tener un elemento del cual partir. Entonces, ¿qué podemos decir? Es importante para fijar algunas ideas, algunos conceptos que ustedes lo van a ver en el libro. Primero, el Paraguay es un país soberano. Somos un país soberano. El 50% de la energía de Itaipú y Yacyretá es del pueblo paraguayo, sin lugar a dudas. Y los tratados, el acta de Foz de Iguazú firmado, el acuerdo Lugo-Lula establece claramente que tenemos derecho no solamente a esa soberanía, sino a un justo precio, a disponer efectivamente de nuestra energía, porque es nuestra y porque somos un país soberano. Lamentablemente, tanto Horacio Cartes como Mario Abdo Benítez se han negado a ejercer la soberanía, se han negado miserablemente hasta el día de hoy a ejercer la soberanía y siguen entregando nuestra energía a un precio irrisorio. Segundo, el Paraguay simplemente debe ejercer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución? Mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué hay que hacer? Es un tema complejo. Señores, es muy simple. Señoras, es muy simple. El Paraguay tiene que ejercer la soberanía. Somos un país soberano. Entonces, ¿de qué estamos discutiendo? Simplemente tenemos que ejercer la soberanía. No somos provincia argentina, no somos Estado brasileño. Entonces, simplemente la solución es ejercer la soberanía. El acuerdo Lugo-Lula del 25 de julio del 2009 debe ser la base para la revisión del anexo C, pues se basa justamente en el explícito reconocimiento del Brasil de nuestra soberanía, que la ANDE puede exportar inmediatamente a precio de mercado al Brasil la energía que no consumimos y a terceros países, reconoce el Brasil desde el 2023. Está explícitamente reconocido. ¿Qué le debería decir un gobierno paraguayo, patriótico y democrático, al presidente del Brasil, previsiblemente Luis Ignacio Lula da Silva? ¿Qué le tendríamos que decir? Apliquemos el acuerdo Lula-Lugo. Simplemente, no hay que inventar nada nuevo. Simplemente aplicar lo ya acordado. Así iremos sobre seguro simplemente a ejercer la soberanía. De ninguna manera poner en duda nuestra soberanía o negarla, como hizo el gobierno de Abdo Benítez y lo hizo el gobierno de Horacio Cartes. Tenemos que ejercer la soberanía, sencillamente. En este libro se calcula, ustedes lo van a ver, los miles de millones de dólares por año que el Paraguay dispondría si ejercemos nuestra soberanía tan solo entre el 2023 y 2028. Si miramos el próximo periodo presidencial,
al Paraguay le corresponderían unos 12.000 millones de dólares adicionales a precios de mercado, calculando un precio de mercado con una cotización de la energía relativamente baja. O sea, algo perfectamente accesible. Entonces, obtener para el próximo periodo presidencial 12.000 millones de dólares, pero para eso tenemos que tener obviamente un gobierno patriótico, democrático, con sensibilidad social. Cuarto, en la misma contratapa del libro podrán leer, de luego que en el libro está mucho más extensamente, yo les recomendaría no quedarse con la contratapa, leer también el contenido, pero bueno, en la contratapa pueden encontrar qué puntos deberíamos exigir para revisar el anexo C. Ustedes ven que es sencillo, ¿qué puntos? Como estamos diciendo, la solución sencilla es ejercer la soberanía. Somos un país soberano, pero ahí están, pueden ver ustedes los 6 puntos. Primero, como habíamos dicho, primero el ejercicio de la soberanía hidroeléctrica y precio justo, precio de mercado para la energía que no consumimos y exportemos. Y siempre estamos, y vamos a tener durante, ahí se calcula en el libro cuántos años previsiblemente vamos a estar en esa situación de país exportador de energía eléctrica. Segundo, eliminación de la deuda espuria de 4.193 millones de dólares calificada de ilegal por la propia Contraloría General de la República. El 50% de la misma debería ser para beneficio del pueblo paraguayo. Tercero, debemos resarcir, ya varios se refirieron a esto, la deuda ambiental, reconstituyendo los bosques nativos que impidan que los sedimentos erosionados de la agricultura extractiva lleguen al embalse, para que el embalse Itaipú no se llene, no se colmate, que es lo más valioso de Itaipú, el embalse, nos permite acumular energía. Y resarcir al mismo tiempo a las 38 comunidades abá guaraní paranaenses violentamente desalojadas durante la dictadura de Alfredo Stroessner y que son las que mejor cuidarán del ambiente y la calidad del agua de Itaipú. Pagar entonces efectivamente la deuda ambiental y social con las comunidades indígenas, por supuesto también con los ex trabajadores de Itaipú, que debe ser pagado por las empresas contratistas, por los varones de Itaipú que recibieron el dinero y no pagaron esos derechos a los trabajadores. Cuarto, cogestión plena, alternancia en los principales cargos de Itaipú, de manera que efectivamente seamos iguales con Brasil, no solamente en los papeles, sino en los hechos. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Hace falta. El agua es importante, no solamente para la energía, sino para. Bueno, decíamos 4, cogestión plena. Quinto, transparencia, que se inició durante el gobierno de Fernando Lugo y que ahora se perdió, como muy bien nos retrató Rubén Penayo, que Itaipú se niega a ejercer la transparencia. Y sexto, el sexto punto, terminación de las obras faltantes, como las de navegación, que deben ser autofinanciadas mediante el peaje que se cobre, y ampliación de la misma central de manera a disponer de más potencia y energía. Por último, ya concluyendo, si ejerciéramos la soberanía hidroeléctrica, si aplicáramos estos 6 puntos, avanzáramos y obtuviéramos lo que nos corresponde, no estaría aún resuelto el problema de nuestro país. Pues existe el riesgo del mal uso de la renta eléctrica. Ojo con esto. En este libro abordamos entonces qué es lo que se debe hacer un gobierno patriótico, democrático, cómo lo pueden leer resumidamente, también eso está en la contratapa. Están los 6 puntos y también qué es lo que debe hacer el gobierno. No solamente obtener esos 6 puntos, sino qué hacer. ¿Y cuáles son los
3 puntos que proponemos que va a hacer el gobierno. Primero, se deben hacer todas las obras de infraestructura eléctrica. Trae un poco más de agua. Las obras de infraestructura eléctrica que nos permitan justamente... Entonces, lo primero, hacer las obras que nos permitan ejercer la soberanía hidroeléctrica. Hasta ahora no está la sincronía, que es clave, no voy a entrar en ese detalle técnico, que nos permite ejercer la soberanía, usar mejor nuestra energía, mezclar mejor la energía de Itaipú con Yacyretá. Hasta ahora no está. Nos prometieron que iba a estar hace más de 2 años. Y hasta ahora faltan obras de 500 kilovoltios. Bueno, si no la hace el gobierno de Abdo Benítez, el próximo gobierno las debe terminar. Segundo, se le debe dotar, como ya varios dijeron, a la ANDE la debida autarquía, de manera que esté en condiciones de ejercer plenamente nuestra soberanía. Y tercero, lo más importante, se deben usar bien los recursos que se obtengan del ejercicio de la soberanía hidroeléctrica. Todo lo demás es muy lindo. Si no usamos bien esos recursos, si los malgastamos, y bueno, vamos a hacer como estos países exportadores de petróleo que mal usan la renta petrolera y están peor que antes. Entonces, el buen uso de la renta eléctrica es fundamental. Y entonces, ¿en qué se debería usar la renta eléctrica? Es otro de los aspectos centrales del libro que decimos. Primero, en fortalecer el sistema eléctrico, para que la generación siga siendo renovable, para que le podamos poner el sello hecho con energía eléctrica 100% renovable, como prácticamente ningún país del mundo tiene. Bueno, ese sello que hoy lo tenemos que mantener. Tenemos que avanzar en transmisión eléctrica para ser justamente el eje de la interconexión eléctrica regional, con todas las ventajas que ello implica. Y tercero, la distribución. Hasta la última finca campesino indígena tiene que llegar el servicio eléctrico con la máxima calidad. No tiene por qué cortarse el servicio. Con sistemas anillados, ¿no es cierto? Si se corta el servicio por una parte del anillo, llega por la otra parte. ¿Se entiende? Hay que trifasicar también, le tiene que llegar la energía de máxima calidad a la última finca campesina o indígena. Entonces, estamos dentro de cómo usar la renta eléctrica. Primero, entonces, fortalecer y ampliar el servicio eléctrico. Segundo, la energía eléctrica debe ser un derecho humano. Un derecho humano, tenemos que ampliar la tarifa social, que todos puedan acceder al servicio eléctrico de calidad y que además las pequeñas y medianas empresas tengan una tarifa. Hoy pagan más caro que las grandes industrias, que las grandes empresas. No. El que tiene que pagar una menor tarifa tiene que ser la pequeña y la mediana empresa y no la grande. Entonces tenemos que invertir. Y aquellos que generan más empleo, como son las pequeñas y medianas empresas, tienen que tener una tarifa eléctrica más baja. Y tercero, por último, la renta eléctrica restante. Yo creo que vamos a tener suficiente renta eléctrica con un gobierno patriótico. Tenemos que invertir en transporte eléctrico, reforma agraria, para que sea una realidad el derecho a la tierra, para que tengamos alimentos de calidad, ¿no es cierto?, para la restitución y conservación de ecosistemas, apoyo a la ciencia, tecnología e industria, y finalmente infraestructura importante, significativa en agua potable, saneamiento, vivienda, educación y salud. No lo que se puede pagar con impuestos, sino aquellos cambios estructurales que nos llevaría mucho tiempo hacerlo con impuestos. Decimos finalmente que se puede, y eso es una cosa importante. Somos un país soberano, un gobierno patriótico puede y debe ejercer la soberanía hidroeléctrica y con una buena renta eléctrica que consiga
iniciar un proceso de desarrollo sustentable en todos y cada uno de los sectores que ya hemos detallado. Todo eso se encuentra fundamentado en este libro, que esperamos sea un aporte fundamental para el pleno ejercicio de nuestra soberanía hidroeléctrica y el buen uso de la renta eléctrica sobre la base de tal soberanía, por lo menos como un elemento de discusión, de debate, para que así todos los ciudadanos, que somos la máxima autoridad de la República, protagonicemos el cambio que nos merecemos en abril del 2023, coincidentemente con la revisión del anexo 6 de Itaipú. Podemos, es factible, adelante, fuerza, lo vamos a lograr. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ingeniero Ricardo Canese e invitamos a Mercedes Canese, ingeniera industrial, docente universitaria, maestranda en energía en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Asunción. Arriba la Universidad Nacional Asunción, arriba la educación pública, gratuita y de calidad. Fue viceministra de Minas y Energía y consultora en temas de energía e industrial. Adelante, Mercedes. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias a los presentadores, también a los prologuistas y muchísimas gracias a cada uno y cada una de ustedes por estar esta noche acá. Les quiero contar que no solamente estamos personas que estamos cerca en este acto, tenemos compañeros que vinieron desde Concepción, desde Misiones, que vinieron de diferentes lugares del Departamento Central e inclusive tenemos compatriotas que viven en Francia, en España, que hoy nos están acompañando. Es una casualidad, pero es realmente un lujo poder contar con la presencia de ellos que están también luchando por el derecho al voto, que está en la Constitución, pero es tan difícil de ejercer. Estados Unidos, sí, también una profe muy importante para analizar este proceso. Y bueno, por supuesto, también agradecerle a las personas que son del sector energético, que han ocupado cargos importantes, que están atentos siempre al debate sobre el tema de la soberanía hidroeléctrica. La idea de este libro es continuar un proceso que viene un poco antes de que yo nazca y que vengo acompañando hace un tiempo y es la primera vez que me animo a escribir un libro con Ricardo Canese sobre energía. Tenemos ya otros 3 libros juntos, pero sobre otros temas. Siempre estuve haciendo la revisión técnica, acompañando la edición, pero bueno, tenía que animarme a escribir también con él y quise que este libro trate de ser lo más didáctico posible. Sé que no es fácil porque es un tema técnico, pero todas necesitamos conocer lo que es la soberanía hidroeléctrica. No podemos defender lo que no conocemos. Y tenemos una oportunidad que tardó y que está tardando 50 años, ¿no es cierto? Cuando se firmó el Tratado de Itaipú, seguramente algunos que son unos añitos mayores que yo nomás habrán dicho, ¿por qué 50 años? Y se están cumpliendo esos 50 años. No es una oportunidad que podemos desaprovechar y que por ese destino, digamos, de la historia coincide con una elección. Algunos me preguntaron por qué presentadores tan políticos, a mí también me preguntaron. ¿Y dónde se deciden las cosas? Se deciden en la política, ¿no es cierto? ¿Quién define la política exterior del Paraguay? Y es encima otra vez el Poder Ejecutivo. Es cierto, el Congreso tiene un rol importante porque tiene que rechazar o aprobar lo que el Ejecutivo decida. Pero si el Ejecutivo no quiere ni siquiera negociar o llegar a un buen acuerdo, ahí no tenemos nada que hacer. Entonces, es demasiado importante el gobierno que elijamos el año que viene y que coincide con esta fecha histórica, con estos 50 años de espera para que sea obligatorio revisar el anexo C. Ya se revisó antes, lo hizo acá el presidente, es un lujo que esté con nosotros en la mesa.
porque hubo acuerdo de ambos países. Sabemos que hay países que luchan por su soberanía, como Argentina por las Malvinas o Bolivia por la salida al mar, que ni siquiera consiguen que la otra parte se siente con ellos a negociar. Y nosotros, bueno, creo que, y ahí quería decir ese hilo conductor que tiene esta historia, ¿verdad? Porque en el 2006, cuando Fernando Lugo era obispo todavía y presentó el libro La recuperación de la soberanía hidroeléctrica del Paraguay, queríamos que ese libro contribuya al debate y fue un tema principal de la campaña electoral del 2008. ¿Se acuerdan? Bueno, los que son de mi edad y un poco más, ¿verdad? Fue un tema principal de debate entre todos los candidatos que se iba a hacer en Itaipú y no era todavía el 2023, ¿no es cierto? Creemos que el libro contribuyó a que ese debate se abra y queremos que este libro también de soberanía hidroeléctrica para una patria nueva contribuya al debate de las elecciones del 2023. Otra cosa muy importante de esto es que hasta el 2008 parecía que era imposible. Todos decían que era imposible. Primero, que Brasil no se iba a sentar con nosotros a negociar. Segundo, que no nos iba a dar nada. Tercero, que era muy poco lo que íbamos a conseguir. Sin embargo, hasta tuvimos una canciller de un gobierno colorado como fue Leila Rachid Lichi, que dijo que la hoja de ruta para la revisión del anexo C del 2023 era el acuerdo Lugo-Lula. Entonces, creo que pudimos hicimos un esfuerzo que fue muy ciudadano. Por eso estoy tan contenta de que hayan venido de tantos lugares diferentes, porque, bueno, muchos invitados vinieron de diferentes lugares, hasta de Europa, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, porque nada de esto se hubiera logrado y avanzado si no era porque el pueblo estaba acompañando como una hinchada cuando juega a su equipo. Y eso es lo que necesitamos también para el 2023. Y como este es un tema que a veces es un poco arduo para los jóvenes, para las mujeres, yo quiero también invitarle a la gente joven que está como pensando qué estudiar o en qué especializarse, invitarles que si les gusta, por supuesto, porque no hay nada peor que estudiar algo que no te gusta, que estudien ciencias, ¿sí? Sé que para el mundo de la energía hay tan pocas mujeres. Me tocó estar en la Facultad de Ingeniería con pocas mujeres, después en el campo energético con pocas mujeres. Y qué bueno sería que más mujeres investiguen y estudien este tema. Así que espero que esto sea una invitación también. No hace falta ser ingeniera para estar en el tema energético. Necesitamos abogados, necesitamos sociólogos, comunicadores, pero también sería muy bueno tener más mujeres ingenieras y que estudien el tema energético. Bueno, para ir terminando, les decía que sin la participación todo esto hubiera sido imposible, por eso insistimos con Ricardo en los cursos y es un gusto que se anoten 30 personas, 60 personas en los cursos. Esperamos que este libro también ayude a la difusión. Ahí le veo a los profes justamente y muchos otros que nos pidieron cursos y la participación fue excelente. Entonces, sin la participación va a ser imposible conquistar la soberanía hidroeléctrica. Yo sé que vamos a llegar, yo sé que en el 2023 podemos hacer que la elección sea no solamente de un gobierno que nos guste, sino que de un gobierno que haga posible la soberanía hidroeléctrica. Les agradezco muchísimo por haber venido hoy. Muchas gracias. Bueno, con las palabras de Mercedes Canese, vamos cerrando este acto. Les agradecemos la presencia a los prologuistas, a los presentadores, a los autores y sobre todo a la audiencia que estuvo presente hasta el final, a quienes siguieron esto en la transmisión en vivo desde los distintos puntos del país y del exterior. Muchísimas gracias. Los autores y autoras van a estar en la puerta también, los libros están disponibles, así que quien quiera una dedicatoria, adelante. Así que por su presencia.